Hola, buenos días a todos y todas. Am, Quería saludar a nuestros invitados para esa charla sobre Venezuela, Voces del Temblor. Hace más de una década, el mundo mira a Venezuela casi siempre a través de las mismas imágenes: autoritarismo, migración, represión, colapso económico. Para quienes ejercían el periodismo, esa crisis también significó y sigue significando trabajar bajo condiciones extraordinariamente difíciles. El cierre de medios, persecución de periodistas, detenciones arbitrarias, el exilio, la censura, los bloqueos digitales y la falta de acceso a la información pública fueron también debilitando progresivamente el ecosistema informativo del país. Los acontecimientos de los últimos meses, y fueron muchos, con el cambio abrupto en el poder tras la intervención estadounidense, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, la conformación de un nuevo gobierno, quizás no tan nuevo, y poco después los terremotos que golpearon al país volvieron a transformar el escenario venezolano. Pero lejos de ofrecer certezas, abrieron nuevas preguntas sobre el presente y el futuro del país. En esta conversación no buscamos hacer un pronóstico ni ofrecer respuestas definitivas, pero queremos aprovechar la mirada de los que nos acompañan para poder, y que ya llevan años observando y narrando la realidad venezolana, para entender cómo leen este momento, que es bastante particular, qué ha cambiado realmente y qué permanece, qué señales vale la pena observar para comprender la Venezuela de hoy. Nos acompañan Jonathan Gutiérrez, de Historias que Laten, Boris Muñoz, a mi izquierda, columnista del País y ex editor de opinión del New York Times en español, Luz Meli Reyes, cofundadora y directora del Efecto Cucuyo, y Lorena Arraiz, periodista y profesora de la Universidad de los Andes. Yo soy Arturo Romeo, director de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras para América Latina. Pensamos esa conversación, esa charla, en 3 actos. Y quería empezar justamente en el primer acto sobre el impacto, o sea, qué pasó y cómo vivieron esos momentos. Quería empezar quizás, Luz, preguntando cuál fue el momento en que sentiste que Venezuela había entrado en un contexto distinto, y si así, o sea, lo ves, un contexto distinto. Oye, está fuerte. Pero si dividimos la historia de los últimos 28 años, pues ha habido hitos en digamos, en cada lustro. Y yo diría que desde agosto del año pasado, cuando se empieza a ver todo este despliegue de armas y el despliegue de Estados Unidos en el Caribe, desde allí nosotros ya suponíamos, un grupo de periodistas que hacíamos análisis, que algo iba a pasar en Venezuela. Todavía no sabíamos qué. Y definitivamente, por supuesto, otro de esas fechas es el 3 de enero. Pero me gustaría ir un poquitico más atrás, y yo creo que la fecha fundamental de esta nueva etapa fue el 28 de julio del 2024, en donde la gente salió a votar por una opción, en donde el gobierno se roba esa elección, pero que además queda en evidencia ese robo, y luego a partir de ahí pues se fueron dando todas estas acciones que se podrán cuestionar, criticar, pero que fueron marcando ese cambio que hemos visto en Venezuela. Y pues ya en este momento yo no sé si va para el tercer acto que nos dé chance de hablar de eso. Sí. Jonathan, ¿qué fue lo que más te sorprendió, para bien o para mal, de los últimos meses? O sea, las grandes sorpresas. Bueno, es que son muchos eventos en una cadena en la que cada uno te va sorprendiendo más. Pero sin duda, bueno, el 3 de enero
todavía con la resaca de Año Nuevo, yo estaba en mi casa y arreglando un bolso porque iba a viajar a la playa, todavía de vacaciones. Y estaba viendo televisión y de repente escucho un estruendo muy fuerte, que evidentemente no eran fuegos artificiales. Me asomo a la ventana de mi casa y veo una humareda muy cerca. Escribo en un chat de periodistas y editores que hacemos análisis del país y que tenemos nuestro círculo de confianza. Y ya una colega había dicho, ¿qué está sucediendo en Caracas? Y la siguiente respuesta fue, Estados Unidos está bombardeando la capital de Venezuela. Por más que habíamos visto señales de alerta por todo ese despliegue militar en el Caribe y también por las detonaciones o explosiones de pequeñas embarcaciones con el argumento de que pertenecían a narcotraficantes, ese momento para mí es un antes y un después. Y bueno, yo lo vi desde la ventana de mi casa. Fue muy impresionante y yo diría que además, más allá de lo personal, lo simbólico, porque es la intervención militar de Estados Unidos en América Latina después de muchos años. Los antecedentes son Panamá hace casi 40 años y Granada hace casi 50 años. Entonces, con todo el significado y la implicación para la soberanía venezolana y al mismo tiempo para el cambio en las tensiones geopolíticas de la región. Al mismo tiempo, debo decir que había un sentimiento encontrado esa noche, esa madrugada, porque había como una expectativa de que los venezolanos queríamos la salida de Maduro y de hecho celebramos cuando se dio la noticia. Esa sería una segunda nota, pero la podemos desarrollar en la continuación del diálogo. Súper. Lorena y Boris, la misma pregunta. ¿Qué historias o qué imagen resume mejor para ustedes la Venezuela de hoy? O sea, algo que les haya marcado en esos últimos turbulentos meses. Dejar de publicar y querer ser invisible en redes sociales. No poder dar un like, no poder dar un retweet para ser invisible ante el gobierno. Fue un momento donde en San Cristóbal, Estado Táchira, nos planteábamos los periodistas qué vamos a hacer. La radio no puede decir María Corina Machado, mucho menos Edmundo González. Había tanta presión y detenciones absurdas, además, no solamente de periodistas. Estoy hablando después de las elecciones, que viene un proceso así, todo muy, muy violento en nuestras vidas. Y tuvimos pánico y tuvimos terror. Y tuvimos asistencia de varias organizaciones psicológicas para el autocuidado, porque teníamos miedo. Miedo de detención, miedo de nuestros familiares, de nuestros amigos. Y la prohibición absoluta de nombrar a María Corina Machado en radio, televisión, redes sociales, en todas partes. Viene el Nobel de María Corina y salió María Corina, aunque sacaron a 2 periodistas en Caracas de sus espacios naturales radiales por eso. Pero nosotros de a poquito íbamos, porque yo estoy en la provincia, yo estoy en la frontera con Colombia, en el estado Táchira, frontera con el norte de Santander, y empezamos por allí. Y ese Nobel nos hizo, pues, no era querer nombrar a María Corina, es que había que nombrarla, pues. Y viene ese 3 de enero y nosotros igual en la provincia. Pero el 3 de enero nos permitió volver a firmar, volver a dejar de hacer cosas con inteligencia artificial, porque una periodista que está aquí debió utilizar la inteligencia artificial en su voz para poder narrar para un medio internacional. Y eso hizo que volviésemos a tener un poco más de confianza, pero siempre en arena movediza, absoluta, es agotador, es constante, porque tú dices, ¿será? ¿Me vieron? ¿No me vieron? Tengo que hacer el trabajo, porque lo que quiero significar aquí es que cayó el tirano, pero continúa la tiranía. Boris. Sí, bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir lo que estaba pasando en Venezuela, sobre todo el Festival Gabo, por abrir esa puerta. Yo creo, bueno, coincido con mis colegas en el mapa de hitos que venimos trazando. Para mí hay algunos hitos más, son 4,
que yo creo que han significado vueltas de tuerca en estos últimos meses, sobre todo a partir del 3 de enero. Yo creo que la locución de Donald Trump el 3 de enero a las 11 de la mañana es uno de los momentos más impactantes que yo he vivido este año, porque no solo dejó muy claro cuál era su plan en Venezuela, un plan de controlar la riqueza nacional del país, cogobernar Venezuela, sino también descartar a la figura política principal del país, que es María Corina Machado. Pues seamos seguidores o detractores de ella, ella es la figura incuestionable de la oposición en cuanto a su ascendente sobre la población en Venezuela. Entonces, Donald Trump la desacreditó, dijo que no tenía respaldo popular y todavía vemos que María Corina Machado no ha podido regresar al país. Quiere decir que eso fue un momento muy definitivo. También endosar el gobierno de Delcy Rodríguez, el interino, y elegirla a ella como la sucesora de Maduro es una sorpresa mayúscula que hemos visto. A los 2 días ella se juramenta como presidente interino. Otra imagen muy chocante. Ahora Lorena acaba de decir que sacaron al tirano, pero dejaron las estructuras represivas, la tiranía allí. Ese es un momento muy claro para mí. Lo que viene después es que María Corina Machado, como ya lo dije, está ahora en un limbo que para mí ha ido reforzándose en el tiempo y ella no ha tenido la atracción suficiente o ha sido excesivamente cautelosa, apropiadamente cautelosa, no quiero juzgarlo, para desafiar el dictado de Trump o desobedecerlo. Yo he sostenido en varias columnas que ella tiene que desobedecer a Trump y desafiar a Delcy Rodríguez en el terreno, en Venezuela. Tiene que volver porque su capital político empieza a sufrir una erosión. Todavía no se ve en las encuestas, pero sí en el sentimiento. Entonces eso es otro hito que me parece a mí importante. Y por supuesto, el terremoto. El terremoto o los terremotos son un cataclismo encima de un Estado fallido, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que hemos visto de manera muy evidente, muy palmaria, el colapso de ese Estado, la falta de capacidad de respuesta, ciertas manipulaciones informativas que han sido sutiles, pero están allí, que revelan que es muy difícil responder a una situación de tragedia de esa magnitud, pero también quiere decir que ellos no están en capacidad de gerenciar un evento tan catastrófico, ¿no? Entonces, para cerrar, me parece que todo esto dice que hay un momento en Venezuela muy complejo, ¿verdad? Que va a ser muy difícil de manejar. Ahora mismo la oposición venezolana no sabemos cómo está configurando un nuevo juego, a ver si se da la transición política iniciando un periodo a partir del 1 de agosto. No sabemos si eso va a ser suficiente para producir la transición o si va a producir una nueva fisura en la oposición. Allí están las 4 sorpresas. Vamos al acto, sí, y me parece genial que hables de fisuras, porque es justamente el tema que quería tratar. Hacía muchos y muchos años que Reporteros Sin Fronteras no viajaba a Venezuela y lo hicimos finalmente hace un par de semanas para poder responder a la situación humanitaria que se desarrollaba luego de los sismos. Y tuvimos la oportunidad de hablar con muchos periodistas, organizaciones locales, y creo que la pregunta que más teníamos era, o sea, ¿qué cambió? O sea, ¿qué ha cambiado algo? ¿Qué por todas las sorpresas con la instalación de un nuevo gobierno, con eso de que se quede la tiranía, pero sale o sea, ¿cómo manejar ese contexto de coyuntura política? Y las respuestas nos sorprendieron un poco, y creo que ahí la palabra clave que teníamos antes era la incertidumbre. O sea, luego después del 3 de enero, era la palabra que escuchábamos de casi todos. Luego de haber estado en esos días después del sismo, aparte del dolor,
hay una percepción también de ventana de oportunidad. O sea, esa era la palabra que también más escuchamos. Entonces quería ir un poco a eso. Luz, ¿qué crees que ha cambiado realmente en Venezuela y qué permanece prácticamente intacto después de todos esos eventos? Yo quería, antes de responderte esa pregunta, querido Arthur, hacer como dos comentarios, porque explicar Venezuela, esto ha sido, mire hermano, esto es más fuerte que como testimoniar en el desierto, pero bueno, ahí lo hemos ido haciendo. Y les quiero poner dos ejemplos. Jonathan, por ejemplo, cuenta, porque él está en Caracas, que él vio desde su ventana el bombardeo. Y Lorena les está comentando que muchos periodistas en el terreno pues tuvieron que eliminar sus nombres, no podían firmar sus nombres. ¿Y qué sucedió el 3 de enero? Nosotros teníamos un grupo muy pequeño, lo fuimos poniendo cada vez más pequeño, de periodistas que teníamos acceso a información y íbamos haciendo como una sala de redacción virtual para más o menos entender qué era lo que podía estar pasando. Y efectivamente, como si fuese la película Punto de Vista, cuando en Caracas ocurre eso, yo estaba en Austin y me dicen, están bombardeando en Caracas. Inmediatamente nos metimos en el chat que teníamos, que además habíamos dicho, si pasa algo, el deber de nosotros, los que estamos afuera, y el deber de los que están adentro, qué era lo que se tenía que hacer. Y la estrategia había sido, si no se puede salir, vamos a ver desde la ventana qué es lo que está pasando y desde allí vamos a contar. Y los que estamos afuera, vamos a dar la cara para contar todo lo que está haciendo la gente que está adentro. Y nosotros ese día empezamos una transmisión, Rona Risque, que es una periodista venezolana de la Alianza Rebelde Investiga, ya habíamos dicho, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y yo les digo, ya parece que ya llegó el momento. Y ella dice, vamos al aire. Y ese vamos al aire es que nosotros tuvimos 10 horas y media haciendo cobertura de lo que estaba pasando en un streaming. Y los que salíamos, la cara que ustedes veían eran las caras de quienes estábamos afuera y fuimos leyendo en tiempo real todo lo que iba pasando. ¿Por qué les cuento esto y por qué uso esas anécdotas? Porque ¿qué ha cambiado? Que después del 3 de enero se produce en Venezuela excarcelaciones de presos políticos. Y por primera vez, yo diría que en 3 años, en 2 años, porque la represión postelectoral fue muy dura, por primera vez los periodistas pudieron, que están en el terreno, que no han dejado de trabajar, pudieron hacer ese tipo de cobertura, con miedo, todavía con miedo, pero lo hacían. Y teníamos que tener protocolo, si pasa esto, si tal cosa, si esto ocurre. Entonces creo que se abrió una pequeñita ventana. Y yo ahora mi metáfora es que es como con lo del terremoto, que después hoy se cumple un mes del doblete sísmico. Se abrió una ventanita y allí estamos los periodistas, adentro y afuera, como estuvo la gente dándole con el cincel, el martillo, el esmeril, dando esto para sacar a su gente. Así están los periodistas todavía trabajando en Venezuela. ¿Esto qué significa? Que hay un espacio, pero que todavía hay una ley del odio por el cual te pueden meter presa, que todavía hay una ley que criminaliza la cooperación internacional, que todavía hay periodistas con el pasaporte anulado y por tanto no pueden usar aeropuertos en Venezuela, y que todavía hay miedo en los colegas. Jonathan, quizás, bueno, en seguimiento un poco a lo que comentaba Luz, ¿qué aspecto, o sea, de la realidad crees que hoy se entiende peor de Venezuela, o sea, mirando desde hacia afuera, pero también desde hacia adentro? O sea, como
¿Qué no se entiende? Bueno, es que son muchas cosas de las que podemos hablar sobre lo que sucede en Venezuela. Importante decir que yo soy periodista venezolano en Venezuela, igual que Lorena, y por lo menos en el caso de Luz Meli, es una periodista en el exilio que se ha visto obligada a salir del país, pero que desde el exilio dirige una sala de redacción muy importante y además lidera esta alianza de medios independientes en la que nos hemos convertido en un círculo de trabajo, en un círculo de confianza para seguir informando, donde es un periodismo también colaborativo, ¿no? Y de co-creación. Pero bueno, una de las cosas de las que me gusta hablar siempre es que en Venezuela ocurre un proceso de reconstrucción del tejido social roto, un proceso de reconciliación que es evidente y que eso se notaba desde antes del proceso electoral del 28 de julio del 2024 y que es por esa causa, esa es una de las causas para que tuviésemos ese resultado, que aunque se hayan desconocido, había una red y una construcción ciudadana para enfrentar las libertades cercenadas, que realmente es muy impresionante. Y eso abarca todas las capas de la sociedad y las estamos viendo hoy día en la tragedia de la catástrofe de los 2 terremotos, que hoy se cumple un mes. Ese es otro evento sin duda muy impresionante. Me ha tocado cubrirlo. Creo que ha sido la experiencia más dura que he tenido en mi vida como periodista. O en este momento estoy por publicar o debe estar por salir una nota que terminé hace media hora, que es mi cobertura de 4 semanas en La Guaira, el litoral central del Caribe, de esa costa cerca de Caracas, que es la zona más devastada. Mi primera nota la titulé La fuerza que mueve los escombros. Y esa fuerza es esa capacidad ciudadana de sobreponerse a la adversidad y articular redes. Entonces, eso realmente para mí, en medio de un desastre natural como el que estamos enfrentando, no deja de ser inspirador, esperanzador y es importante decirlo. Porque también hay como un prejuicio en las coberturas sobre Venezuela de que siempre nos muestran como una sociedad polarizada. Hoy día en un mundo global polarizado, pero nosotros tenemos 27 años en esa dicotomía y desde hace algunos años esa polarización disminuyó porque cada vez había más rechazo, resistencia y oposición. No me refiero en oposición política, sino en resistencia ciudadana hacia el régimen. Entonces, es importante que se sepa que en Venezuela hay un proceso claro de reconciliación social y es importante. Y con esto, solo para cerrar algo de lo que mencioné antes, que ese 3 de enero, al mismo tiempo que estábamos impactados por una intervención militar, la gente celebró la salida de Maduro en silencio, es decir, no salimos a las calles, pero dentro de las casas, de los edificios, mis vecinos se abrazaban, yo me abracé con mi familia, mi mamá lloró, es decir, teníamos esos sentimientos encontrados porque en Venezuela, como en todas las sociedades, las realidades no son blancas o negras, son complejas y es importante abordarlas y entenderlas en esa dimensión, ¿no? Gracias, Jonathan. Me encanta la idea de una reconstrucción de un tejido social y quizás, Lorena, un poco, o sea, ¿cuál es el rol del periodismo en eso? O sea, a nosotros me gusta un poco la idea, la noción del periodismo como parte de una infraestructura democrática. O sea, los medios y el periodismo y periodistas como parte de esa infraestructura tal cual, no sé, una escuela, una carretera, o sea, infraestructura pura. Pero ¿cómo ves un poco el rol de los periodistas que siguen trabajando en ese intento de promover un denominador común, un terreno de discusión, una lectura común de una realidad, algún nivel de consensus en lo que mencionaba Jonathan? Imagínate estar en un aula de clases como nos toca y hablarle a los estudiantes de la autocensura como método de supervivencia en Venezuela. Había que no nombrárselos, decirle, cuídate.
El año pasado vinimos al Festival Gabo y muchos preguntaron, ¿publico las fotos? Yo todavía no publiqué en aquel momento, ni las publiqué, se me olvidó las fotos con mis compañeros de Armando Info. Imagínense, yo periodista venezolana en ese contexto y hablaba con los estudiantes. El año pasado vinieron 30 estudiantes de la Universidad de los Andes. Hablábamos luego de ese contexto de qué es lo que debemos hacer. Pero todo era como muy lejano hasta el 3 de enero. Preguntaste por allá, pero te voy a responder. ¿Qué cambió en nosotros? La esperanza, la fe, el decir, nos hemos comido las verdes, muy verdes, muy verdes. Por lo menos que empiecen las pintonas, desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de confiar que vamos a vivir en un país normal, que nuestros estudiantes vamos a poder decirle, vaya, usted es contralor, usted tiene que hacer su trabajo, usted no puede preguntar con temor, usted no puede llegar a una rueda de prensa solo poner el micrófono porque le da miedo preguntar. Entonces, desde la universidad, pero en la práctica, porque si algo estoy orgullosa, y hablo del periodismo en Venezuela, pero hablo del periodismo del Táchira, hay gente aguerrida que, pese a todas las circunstancias, sigue dando cátedra del periodismo, de la parte y de la contraparte. Ahora que la contraparte no quiere aparecer, ya no es culpa de nosotros, ¿no? Pero eso que se enseña en la escuela a veces parece muy lejano hasta que llegas al mundo real y entiendes. Entonces, lo que nos toca es recordar la misión del periodista. ¿Para qué fuimos formados? ¿Qué vamos a hacer en la nueva Venezuela? Porque es que yo pienso ya en una nueva Venezuela. Yo me quedé en Venezuela. Yo espero el retorno de todos, pero yo voy a estar en la Venezuela de la transición. Y yo necesito con mis estudiantes y con mis colegas estar a tono y a la altura de la Venezuela que necesita. Con ética, con responsabilidad, con todo lo que se necesita para una sociedad que hace rato perdió el norte, pero no por culpa de nosotros, sino por el mismo contexto venezolano. Así que seguir enseñando desde las aulas para no olvidar que nosotros tenemos un propósito, que es la información con responsabilidad y veracidad. Boris, quizás hablando de Nueva Venezuela, ¿dónde ven las mayores oportunidades? O sea, ¿dónde identificas las principales tensiones para los próximos meses? O sea, ¿qué deberíamos estar mirando? Sí, primero antes una nota de cautela porque tengo mucha esperanza en el proceso venezolano, pero también tengo bastantes temores, muy claros, porque Venezuela es hoy un protectorado, ¿verdad? No es una nación libre, es una nación que está siendo controlada con un control remoto desde la Casa Blanca en buena medida, ¿no? Y no toma decisiones soberanas en cuanto a su riqueza, su política, otras cosas. Sabemos que el proceso político está siendo dirigido por el Departamento de Estado y por Trump. Entonces, yo creo que es apresurado lanzarse a que, bueno, llegó un nuevo momento de verdad. Estamos en una transición que todavía no se ha terminado de parir y hay que parirla. Yo veo oportunidades, sí. Por ejemplo, he visto una apertura relativa hacia los medios, que los medios y los periodistas están aprovechando al máximo para decir cosas que antes estaban totalmente prohibidas por la autocensura y por la censura de las leyes, ¿no? Por ejemplo, el Venevisión, un canal tradicional muy importante en Venezuela, de pronto saca unas cosas que tú dices, wow, esto es increíble, ¿no? Por el número de víctimas, le ha hablado directamente al poder y eso llama mucho la atención. Al mismo tiempo ha surgido con el terremoto lo que yo he llamado una esfera pública de emergencia, que tiene que ver con ese tejido social del que habla Jonathan, una forma de activación muy rápida de la sociedad civil que no sabíamos que estaba allí tan fuerte, que es la gente, ¿verdad?, que ha dado respuesta a esto. Ahora un amigo venezolano aquí mismo me dijo que en Bogotá, en la Universidad Javeriana, se han recaudado $2 millones que se van a enviar a Venezuela. Eso realmente es espeluznante en el mejor sentido, te pone la piel de gallina de la emoción. Pero creo que todavía hay muchas cosas que dependen de cómo se maneje una transición a nivel macro, a nivel político, para que estas aperturas relativas que estamos viendo
cristalicen. Ahora, yo creo que me parece una cosa que también me causó mucho agrado ver, que el momento de respuesta en el terremoto se activó toda una cantidad de factores que uno no pensaba que estaban allí. Los periodistas apoyados por los influencers jugando un trabajo espectacular para, digamos, informar, aprovechar las ventanas de las redes, y hay un resurgimiento y lo más importante, que sí me parece a mí un gesto de sociedad que está tratando de renacer, es perder el miedo y hablarle directamente al poder, cantarle las verdades desde la desesperación, pero también desde la conciencia de que esta, digamos, situación de represión y de dictadura que sigue allí no puede prolongarse indefinidamente. Entonces ahí yo creo que en este momento los venezolanos de todas las capas tenemos que exigirle a los políticos que están manejando esta situación que realmente haya una alineación mucho más clara con los intereses y las necesidades de la gente en general. Gracias, Boris. Pasamos al tercer momento. El horizonte, o sea, que ya es más o menos inaugurado, Boris, pero es esencialmente que Venezuela empieza a emergir y las contradicciones que están, o sea, como has mencionado, ¿no? Venezuela sigue casi un protectorado y la influencia y la injerencia permanente de un país, de una potencia extranjera. Pero luz en el medio de esas contradicciones y tensiones y transiciones, no, o sea, aún por pasar, ¿qué temas creen que van a marcar un poco la conversación sobre Venezuela en los próximos años? O sea, o meses, o sea, ¿cuáles son los...? Hablar de meses que de años, porque vamos a ir un paso a la vez. Sí, o sea, realmente las conversaciones, o sea, ¿en qué deberíamos estar? O sea, atentos. Como dice mi socia y directora también de Efecto Cocuyo, Josefina Rullero, la reconstrucción del país se va a llevar tiempo, se va a llevar años. Y yo creo que la agenda, de parte de la agenda que creo que es importante mirar, está la agenda económica, porque también, digamos, así como hubo migraciones de todos lados, el periodismo económico también sufrió su impacto y ni siquiera entendemos muchas cosas económicas. Yo manejo el área política e inmigración y tengo que siempre preguntarle a mis colegas. ¿Y por qué creo que es importante eso? Porque en estos tiempos se tomaron varias decisiones, pero dos muy fuertes, que fue la reforma de la ley de hidrocarburos y de la ley de minas. Todo esto orientado a facilitar que haya capital extranjero. Y nosotros prácticamente no entendemos, o la sociedad en sí misma no entiende muy bien ese tema. Y diría que, aparte de la agenda editorial que ya hemos ido construyendo, hay el tema de la corrupción. Mire, el gobierno venezolano es estructuralmente corrupto por distintas razones. Y me da la impresión de que con este enfoque de protectorado, la corrupción puede tocar a otros sectores y a otros países. Y yo creo que eso es importante, que haya periodismo de investigación. Y finalmente, y esto lo digo aquí con aras de hacer propaganda y proselitismo, yo creo que la reconstrucción del ecosistema de medios, de la industria de medios en Venezuela, tiene que tener una visión regional y yo diría que hasta global. Porque ¿cómo hacemos para que los periodistas pueden perder el miedo? ¿Pero dónde van a trabajar? ¿En qué medios van a trabajar? Los periodistas seguramente salen a la calle y hubo todo esto que describió muy bien Boris, ¿no? En un contexto donde hay influenciadores, creadores de contenido, gente que hace... Pero ¿cómo haces tú en medio de esta dinámica de fragmentación para que la gente esté muy bien informada sin tener que depender del algoritmo que sanciona, que te castiga? O sea, hay un debate también, un dilema tecnológico allí. Nosotros no somos dueños de esos canales, así que yo lo que los invito es a eso, a que sumemos todas las fuerzas
para hacer esa reconstrucción. Porque así como cuando advertíamos que estaban desmontando la democracia venezolana y siempre dudaban de lo que se les estaba contando, pero ya hemos visto que eso está pasando en distintas partes del mundo con distintos signos ideológicos, yo sí creo que la reconstrucción, la gran obra de reconstrucción de ese ecosistema va a ser ejemplar y va a ayudar a muchas otras sociedades. Así que los invito a que nos acompañen a esa gran reconstrucción. Jonathan, no sé si quieres contestar un poco la misma pregunta. Sí. ¿Sí? Bueno, no, ¿qué me querías decir? Yo te iba a preguntar un poco, o sea, quizás en el tema de corrupción que mencionaba Luz Meli o Lorena, un poco sobre la autocensura, sería, ¿qué historias sobre Venezuela de hoy todavía no se están contando suficiente? O sea, ¿cuáles son esas historias que no se pueden contar? Hay algo importante. A partir del 3 de enero empezamos en este nuevo periodo donde todo cambió y no cambió nada, porque hay un gobierno interino que lo asume la vicepresidenta del presidente extraído, que hoy enfrenta cargos en Nueva York. Y entonces, bueno, genera sin duda muchas dudas. Y en la ciudadanía, yo que hablo de esa reconstrucción del tejido social roto, cuando Boris dice los periodistas están aprovechando esas oportunidades, yo diría que estamos presionando y a través del tanteo vamos arrimando la cuerda para que el espacio sea más amplio. Entonces, ese espacio cívico está paulatinamente creciendo y creo que un tema relevante, sin duda, es un proceso de transición más claro, pero empujado o presionado desde la base social que son los ciudadanos, porque no hemos dicho algo importantísimo. Hasta el momento, todo este proceso de estos meses es un pacto de élites. Es la élite del gobierno tutelado con un gobierno extranjero que hacen pactos e imponen una agenda sobre los intereses de la propia ciudadanía y los anhelos y necesidades de esa ciudadanía. Entonces, ahí van a haber unas tensiones sociales muy fuertes que para mí, yo que también soy optimista como Boris, van a insistir, persistir y resistir para propiciar esa transición. Así que en la agenda futura, las elecciones y un cambio real, sin duda, es el objetivo de los venezolanos. Eso está en la agenda de la gente, al menos, y en la conversación cotidiana de la calle, que es muy importante. No sé si quieres desarrollar un poco más, no sé si esa idea de pactos, o sea, ¿qué pactos son esos que están, esos acuerdos, hasta qué nivel son transparentes, hasta dónde se puede como periodista como revelar esas informaciones que están tocando, pero además de eso, como dijiste, o sea, qué raro decir, o sea, que todo ha cambiado, pero nada ha cambiado, ¿no? Esa percepción tuya. Si estamos, de hecho, o sea, si en 5 años miramos hacia atrás, ¿qué podría ser con que identifiquemos ese momento retroactivamente, como un punto de inflexión? O sea, ¿qué debería pasar más allá de lo que ya ha pasado para que se pueda identificar un punto de inflexión? Como nos ha pasado de todo, pero de todo, hasta un terremoto que no imaginábamos en nuestras vidas, se nos hace cuesta arriba, quienes estamos allá, pensar en una agenda, máxime en la región. En la región se nos va la electricidad 4 o 6 horas, luego viene la electricidad por 2 horas o por 3 y se vuelve a ir por 4. Entonces nosotros estamos supeditados a lo que Caracas hace. Nosotros entendemos que el país ha pasado por etapas demasiado difíciles y violentas que nos ha erosionado en los valores, en el crecimiento del país. Si hablamos en términos tristes, Venezuela está arruinada en infraestructura, en educación, o sea, en todos los ámbitos. Somos los venezolanos los que tratamos de limpiar y hacer el trabajo propio. Yo doy clases en una universidad donde los ventanales no existen porque se los robaron, todos los ventanales.
Yo doy clases en una universidad donde no hay internet, donde el estudio de radio y televisión es un cascarón, pero hacemos periodismo móvil, el Mojo. Tenemos que reinventarnos y esto es lo que hemos tratado de hacer. Así que pensar en esto que hemos vivido y qué vamos a hacer, pues sencillamente tenemos que saber qué es lo que quieren en Caracas. Pero el estado donde yo vivo es un estado, si se quiere, radical. Es un estado que ha sido duro en protestas. Es un estado además que ha sido chivo expiatorio del racionamiento de alimentos, racionamiento de gasolina, es decir. Y aún así es un estado además de presidentes, de la mayoría de los presidentes de Venezuela, es un estado que está dispuesto y presto a ver qué vamos a hacer para trabajar. En este momento estamos como mirando para acá, mirando para allá. Yo sí percibo mucha desesperanza también en el estudiante, en la ciudadanía, como esto está tan largo, ¿cuándo viene la transición? ¿Qué vamos a hacer? Se lo escuchas a la tía, a la prima, a quien sea. Y nosotros entendemos ya, pues, como periodistas, como docentes, que esto no es para ayer. Yo quisiera que fuese el año pasado que hubiese pasado algo en Venezuela. El terremoto nos paró todo. Lo que creíamos que estaba o seguramente sigue trabajándose, pero nosotros pues no tenemos esa información porque está en manos de élites, para tomar la palabra del compañero. Así que esto es un proceso continuo, es un proceso de espera y de saber qué es lo que vamos a hacer para esta Venezuela que necesita la mejor versión de sus periodistas, periodistas honestos, comprometidos, periodistas que no sean palangristas, periodistas que entiendan que no pueden estar del lado, voy a utilizar un cliché, del lado incorrecto de la historia, sino que necesita periodistas comprometidos con develar, con seguir develando. A mí me gustaría estar del lado de Armando Info. Yo no soy de Armando Info, pero lo traigo o lo que hacen todos los medios que están los venezolanos en el exterior. Me encantaría, pero no se puede. En algún momento lo haremos y seguimos enseñando y trabajando el periodismo de investigación. Pero ahora, aunque no está en el contenido académico, le estamos diciendo a las personas, a los estudiantes, hay que prepararse en el contenido de la justicia transicional. Bueno, algo que mencionaba también Jonathan Luz un poco sobre... perdón. Sobre las elecciones o la transición y la fuerza de la sociedad civil, el tejido social, pero las fuerzas políticas hoy en Venezuela, o sea, ¿en qué medida están organizados? O sea, ¿en qué medida la oposición está estructurada? ¿En qué medida... o sea, ¿cuál es la agenda política, las correlaciones de fuerza que tenemos hoy en el país que podrían hacer con que nuevas elecciones o el futuro político institucional sea algo más permeable, de hecho, a las nuevas inquietudes y a la esperanza por una nueva Venezuela? Sí, yo creo que el chavismo es estructuralmente corrupto, pero también es estructuralmente autoritario, represivo y tiene un afán de perpetuación que resiste cualquier cosa, ¿no? Y eso lo estamos viendo hoy. Entonces yo aunque tengo esperanza, no creo que las cosas van a pasar nada más por la sociedad civil. Creo que esto necesita un liderazgo muy claro, un sentido de dirección y una presión que organice la fuerza de la base para que hacia arriba se produzca lo que tiene que pasar, que es un cambio de régimen. No es ninguna otra cosa. Venezuela va a cambiar cuando el chavismo salga del poder por la vía democrática, ojalá, y si no por otra vía. Yo no abogo por esas otras vías, pero creo que la historia está abierta en este momento. Ahora, yo creo al mismo tiempo que esto hay que producirlo y que Venezuela ha tenido una resiliencia democrática muy clara durante 27, 28 años, en la cual las oposiciones se han reorganizado, se han reinventado al ritmo de las exigencias de la realidad. Y este es otro momento así, ¿verdad? Entonces no sabemos si María Corina Machado va a ser la líder del futuro o fue la líder del 28 de julio y el premio Nobel, ¿verdad? Una persona importante. Eso no está claro, porque en este momento hay otras fuerzas dentro de la oposición que están tomando protagonismo con un espaldarazo muy fuerte de Marco Rubio, ¿verdad? Que dice, este es el camino que vamos a iniciar y este es el camino de la transición que debería generar unas elecciones, al final unas elecciones nacionales presidenciales. Pero antes de eso
quizás unas elecciones parlamentarias. Entonces, una renovación más lenta en la que ellos mantengan un control de los tiempos, básicamente desde Estados Unidos, hasta que haya un sentido de seguridad de lo que puede pasar. Esto es una hojilla de doble filo porque es la misma apuesta del chavismo. La apuesta del chavismo es que haya un desgaste de los mecanismos que ellos tienen encima en este momento y que ellos les permita actuar para lo que sea, para recuperar la economía y producir una mejor calidad de vida, pero también para mantener el control de las estructuras. Hay cosas que me llaman la atención mucho y que me preocupan. Hace un par de días Diosdado Cabello amenazó a Runrune, un medio de comunicación en Venezuela. Otra vez, entonces, ese es un mal signo, ¿verdad? Hoy el gobierno venezolano dice que se va a retirar de la Corte Penal Internacional, con el apoyo de Estados Unidos, que no está en la Corte Penal Internacional. Otro signo preocupante. Hace 2 o 3 días, Trump pidió inmunidad para Delcy Rodríguez, un caso que hay en Florida que la obliga a ella, como representante del Estado venezolano, a pagar $314 millones a unos prisioneros políticos estadounidenses que fueron torturados en Venezuela y otras cosas. Entonces, hay que ver todo esto. Yo creo que es un momento que exige una mancomunidad de fuerzas, que un esfuerzo muy deliberado para poder organizar esta presión, y el periodismo, por supuesto, es un elemento de esto, un elemento muy importante, pero estoy muy de acuerdo con Luz Meli en lo que dice que esto hay que organizarlo a nivel regional y casi global para que pueda haber fuerza suficiente para producir la presión necesaria. Por ejemplo, en Venezuela muchos medios independientes han hecho un trabajo espectacular para, por ejemplo, denunciar lo que pasó con las construcciones de viviendas en La Guaira. Se ha revelado, gracias a Armando y gracias a otros, que se construyeron en terrenos que no eran para construir y con especificaciones subestándar, que estaban mal hechas esas viviendas. Encima de eso, ok, eso está pasando, pero como mencionó Luz Meli, tenemos una nueva ley de hidrocarburos, una nueva ley de minas, que no se entiende dentro del país, que tiene cero transparencia. Entonces allí se necesita que los grandes medios de Estados Unidos, vamos a decirlo claramente, participen en las investigaciones, ProPublica, New York Times, etcétera, que metan su fuerza investigativa para que esto se pueda revelar. Entonces la transparencia ya se convierte en un asunto de interés de 2 sociedades. En fin, ese tipo de alianzas yo creo que son indispensables en este momento para que el periodismo recupere su posición en la sociedad, pero va a tener que necesitar esa ayuda que viene de afuera. Tenemos que cerrar en 2 minutos, en 2 minutos. No sé si alguien quiere hacer una última, pregunta, sí. Bueno, tenemos poquito tiempo, pero sí, una pregunta. Y después creo que estarán acá los 4 para que puedan, no sé, discutir con ustedes después de la charla. Pero sí, por favor. Sí. Hiciste una cobertura de 4 semanas en La Guaira. Armando Info ha hablado de estructuras que parecían jaulas. Hay, digamos que familias que aún no encuentran a sus familiares desaparecidos. Personalmente, ¿cuál fue esa escena que más te impactó de esas 4 semanas? ¿Y cuál crees que debe ser esa dirección que se le dé a la cobertura en La Guaira para los periodistas que estamos en La Nación? Bueno, yo acabo de cerrar una nota justo antes de entrar a este panel que se llama La Guaira resiste al desamparo. Y yo hice seguimiento a varias personas con las que conversé, y digo conversé porque creo que también ninguno está preparado para hacer cobertura de un evento de semejante naturaleza. Y me impresionó mucho que el primer día que yo bajé a La Guaira, con la primera persona que hablé, de inmediato me contó su tragedia, ¿no? Hay una necesidad de expresar, de contar,
de compartir, de pedir ayuda y también de reclamar, de criticar, porque en La Guaira durante las primeras 48 o 72 horas el proceso de ayuda fue muy desprolijo, lento y caótico. Se pudieron, creo, sin duda, salvar muchas vidas si esto no hubiese sido así, más allá de la dimensión de los terremotos. Y en este momento, si vemos qué ha pasado estas 4 semanas y qué está pasando hoy, yo diría que el tema es cómo las familias se mantienen aún frente a los escombros, insistiendo en la recuperación de los cuerpos de sus familiares tapiados. Y es muy doloroso y a la vez muy impactante, porque bueno, antes de viajar a Colombia, pues bajé a La Guaira y la gente, por ejemplo, yo estuve en un edificio en el que hay turnos para vigilar los escombros, para que no vaya a venir una máquina a levantarlos, removerlos y que se lleven a lo que quede de sus familias. Entonces hay guardias, digo guardias es que me refiero a turnos, en los que los familiares se van intercambiando esa responsabilidad. Y al mismo tiempo en la zona, la llamada zona cero, que es un eje en la franja costera entre Caribe, Caraballeda y Tanaguarena, que es la más densamente poblada y también la más devastada, donde hay muchas viviendas de interés social de Misión Vivienda. Allí la fuerza que mueve los escombros, esa red de voluntarios, aunque se han ido rescatistas internacionales, ellos han aprendido de los profesionales y de manera autodidacta ahora han asumido unas responsabilidades y son los que están rescatando esos cuerpos. Lo que ellos están haciendo es increíble y bueno, creo que esto apenas comienza. Para el periodismo tenemos un reto porque hay muchas otras historias y aristas que contar. Lo único que yo recomiendo es hacerlo con respeto, con criterio, con ética y entendiendo la complejidad humana de esta devastación. Sí, una pregunta más. Sí. Muchas gracias. La percepción mía, y si me equivoco me disculpan los 4, es que para ustedes María Corina es pues la gran salvadora, la gran panacea que se va a presentar en el aspecto político de Venezuela. Es mi percepción, me disculpan si me equivoco. ¿No les parece un poquito como tal vez peligroso o un poquito como falto de más realismo presentarla a ella de esta manera? ¿No sería bueno que buscáramos otras alternativas, siendo que en Venezuela hay gente tan capaz, tan inteligente? Yo tengo muchos amigos en Venezuela y conozco muchísima gente muy inteligente. ¿No sería mejor buscar de una vez una transición política trascendental que le diera un vuelco total a la política en Venezuela? Muchas gracias. Permíteme responderte muy rápidamente, esta es mi opinión personal. Yo creo que lo que pasa es que la distorsión aquí no es que nosotros veamos, o por lo menos yo no veo a María Corina como una salvadora ni una heroína. La veo como una política que produjo un nuevo momento importante porque se comprobó el fraude. Ella ya había obtenido una legitimidad, vamos a decirle que de origen popular, al ser la candidata más votada en las primarias opositoras con 93%. Luego conduce el proceso electoral hasta las elecciones del 28 de julio y ahí la oposición obtiene 70% y ella demuestra el fraude. Entonces ella tiene ese liderazgo ganado en buena lid. No es porque uno quiera que sea así ni uno idealice su imagen. Ahora bien, como hemos dicho, ese liderazgo puede sufrir una erosión, pueden surgir otros liderazgos, no hay vacío en la política. Si ella no regresa a Venezuela, puede quedar como tantos líderes parias que hay en el mundo, ¿no? Líderes de procesos importantes contra el autoritarismo. Entonces, es una historia que está abierta, pero no es por fantasía o por idealización. Una última ahí. Hay 2, perdón.
No sé, ¿puedo seguir como? Es que teníamos que cerrar. No, tenemos que cerrar la última, lo siento. Sí. Pero sí, lo siento. Bien, miren, yo tengo 17 años. Yo estoy acá porque quiero ser periodista y porque a mis 17 años he podido vivir, al igual que ustedes, el 28 de julio, el 10 de enero del 2025, el 3 de enero de este año. Y en lo que llevo de vida no he visto una Venezuela libre. Entonces, me veo en este momento y les quiero preguntar, no les voy a pedir que especulen, porque no creo que sea la tarea que corresponde, pero preguntarles a ustedes como periodistas qué escenario les conviene más, porque ahorita se ve la transición, pero también es incierto si va a estar María Corina y también es incierta la influencia y el nivel de influencia que va a tener Estados Unidos. Entonces, ¿qué escenario como periodistas les conviene más para retomar no solamente las garantías, sino el libre ejercicio de su profesión y además reconstruir ese ecosistema de medios del que hablaban ahorita? Yo pensaba, por ejemplo, en que esa destrucción de ese tejido de medios comenzó hace mucho, comenzó incluso desde antes que yo naciera con RCTV en 2007. Entonces, ¿qué escenario ven ustedes como más deseable como periodistas? Creo que tenemos tiempo para una respuesta. Entonces, ¿quién se siente? Va, No, yo creo que ya lo dijimos. Gracias porque tienes 17 años y quieres estudiar periodismo. Eres un héroe. Felicitaciones y bienvenido. Aplausos, vale, pues muchachos. Y estás aquí y yo siento que, yo siempre digo que el periodismo salva porque, bueno, nosotros tenemos unas características y nos reunimos y nos ayudamos. Al señor que preguntó sobre María Corina, mire, yo evité en toda esta conversación hablar de política, que es el área que más me encanta hablar, porque la verdad es que yo creo que hay otras cosas más relevantes ahorita en el país que me gustaría que nos lleváramos eso, ¿no? Pero en todo caso hay que respetar la voz de la gente. Y yo creo que una de las cosas terribles, la paradoja más terrible es que un gobierno que se decía de izquierda y democrático se robó la soberanía nacional, se robó la soberanía popular y luego entregó la soberanía nacional. Y yo me pregunto, ¿por qué pasó eso? Porque evidentemente ni era un gobierno de izquierda, ni era democrático. Así que yo sí creo que hay que escuchar a la gente y volviendo a tu pregunta, los periodistas, yo creo que en este momento no estamos para dictar cátedra. Nosotros podemos contar todo lo que hemos hecho, sí, chévere y todo esto, sino escuchar a la gente. Yo creo que el ejemplo que está dando la gente, lo que describe Jonathan, lo que cuenta Boris, que también lo ha analizado muy bien, y lo que habla Lorena, y lo que ha visto Reporteros Sin Fronteras, las lecciones que nos está dando a nosotros, esa gente que está velando para que desde el poder no le cambien la historia. Y allí los periodistas, como dice Josefina Rullero, también tenemos que estar y también tenemos que estar acompañando a esas personas, no para dictarle cátedra ni decirle qué pensar, sino para escuchar y ver cómo podemos seguir sirviendo mejor a todas esas personas. Gracias, Luzmeli. Gracias, Boris. Gracias, Lorena. Gracias, Jonathan. Cerramos. Gracias.